Boker Tov, buenos días. 31 de enero del 2024. Antes que nada, quiero agradecer todas las muestras de apoyo y todas las bendiciones por la recuperación de mi salud. Estoy mejor. eh, y bueno, poquito a poco. Parece que las vacunas no son suficientes. Eh, Uno también tiene que colaborar para que las vacunas den resultado. Y con estos días eh, de mucho frío y lluviosos, hubo un par de días que salí, cosa que no tendría que haber hecho, y bueno, y están las consecuencias. Eh, bueno, comenzamos con agradezco los likes, todo esto ayuda muchísimo al canal, los comentarios, y nuevamente pido que todo aquel que quiera que haga algún tipo de comentario con respecto a la religión, lo pregunte sin ningún tipo de vergüenza. Eh, en la pregunta está la interacción, porque yo no sé qué es qué es lo que desean saber, cuáles son las inquietudes. Yo de esto no lo puedo saber. Así que sin ningún tipo de vergüenza pregunten, nuevamente sigan dando like y bueno, van las noticias matutinas, que como se dieron cuenta, ya no están más descafeinadas, salen así. En una operación conjunta del Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel, ayer fue eliminado un escuadrón de terroristas armados de Hamas y de la Jihad Islámica que se escondían en el hospital Iván Siná de la ciudad de Jenin y planeaban llevar a cabo un ataque en un futuro próximo. Uno de los terroristas eliminados es Mohamed Jalamana, que actuó en nombre del ala militar de Hamas para promover importantes actividades terroristas y se escondía en el hospital de Jenin. A la persona buscada se le encontró un arma de fuego, la cual fue confiscada por las fuerzas del orden. Jalamana mantuvo contactos con la sede de Hamas en el extranjero e incluso resultó herido cuando intentó promover un atentado con coche bomba. Además, transfirió herramientas y municiones a agentes terroristas para promover ataques a tiros y planeó un ataque inspirado en los acontecimientos del 7 de octubre. Junto a Jalamana fueron eliminados otros dos militares terroristas que se escondían en la zona. Mohamed Azawi, residente del campo de refugiados de Jenin y activista de la Brigada de Jenin, que está involucrado en varias actividades, incluidos disparos contra la Fuerza de Defensa de Israel en la zona. Y Basel Azawi, hermano de Muhammad, que actúa en nombre de la Jihad Islámica para llevar a cabo actividades terroristas. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que desde hace mucho tiempo un gran número de personas buscadas se esconden en los hospitales y los utilizan como base para planificar actividades terroristas y llevar a cabo ataques, mientras creen que los hospitales servirán como protección contra las actividades de las fuerzas de seguridad. Este es otro ejemplo del uso cínico que hacen las organizaciones terroristas de espacios y hospitales civiles como refugio y escudo humano. Estamos hablando de Jenin, en Judea y Samaria.
Jalamana planeó llevar a cabo un ataque inmediatamente y utilizó el hospital como escondite y por lo tanto fue frustrado. Las fuerzas de seguridad seguirán actuando contra cualquier amenaza que ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel, según la declaración del portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel. Además, se informó que las fuerzas de Tzal también operaron esta noche en el campo de Al-Aruf, al norte de Hebrón, en la zona oriental de Nablus, en la localidad de Sinjil, que se encuentra al norte de Ramallah, y en Tulkarem. La noche del domingo al lunes, grandes fuerzas actuaron en el campo de refugiados de Jenin para detener a las personas buscadas. Las herramientas de ingeniería revelaron pozos en los que se colocaron cargas para dañar a las tropas. Durante la operación, los combatientes arrestaron a 2 personas buscadas y confiscaron armas. Se produjo un intercambio de disparos después de que los terroristas arrojaron explosivos y dispararan contra las fuerzas, quienes respondieron disparando. Durante un intento de arrestar a un terrorista por parte de combatientes de la brigada Duvdevan en la aldea de El Yamoun, este abrió fuego contra ellos y lo neutralizaron. El índice de corrupción global publicado ayer muestra que Israel ocupa el puesto 33 con 62 puntos y ha bajado 2 niveles en el índice de comparación con el año pasado, cuando recibió 63 en el índice de corrupción. Esta es una mejora con respecto al 2021, cuando Israel ocupó el puesto 36 en el índice con una puntuación de 59, cerca de la puntuación de 50, que es la línea roja, a partir de la cual y por debajo están los países recibidos como corruptos. Y hay muchos de ellos. El índice global de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional existe desde 1995 y clasifica anualmente a 180 países. Su propósito es permitir a los empresarios evaluar el grado de corrupción en los países con los que están considerando hacer negocios. En Israel el índice lo publica la Asociación Transparencia Internacional Israel Shavil, que es una de las 100 sucursales de la organización global. La lista de los países menos corruptos la encabeza Dinamarca, seguidos por Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo. En el puesto 27 se encuentran los países Árabes Unidos, seguidos por Taiwán, Chile, Bahamas, Cabo Verde, Corea del Sur e Israel. A continuación se encuentran países como Lituania, Portugal, Letonia, España, Qatar, República Checa, Italia, Eslovenia, Costa Rica, Eslovaquia, Chipre, Arabia Saudita, Malta y Croacia, que recibieron una puntuación de 50. Entre los países más corruptos se encuentran Rusia, Nigeria, Irán, Líbano, Honduras, Eritrea, Afganistán, Sudán, Libia, Haití, Corea del Norte, Yemen, Sudán del Sur, Siria y Venezuela. Somalia ha ganado el dudoso título de país más corrupto del mundo. Y si muchos quieren saber dónde está Argentina, no figura. Parece que debe estar en otra lista en las cuales no entran el nivel de corrupción que tiene ese país. El tiempo tormentoso que se espera que dure al menos hasta el final de semana trae consigo nevadas muy importantes
en los últimos días en el Hermón. El sistema actual en el monte Hermón alcanzó su punto máximo el último día, y en la cima se registró una temperatura de 2 grados bajo cero. Durante la noche del martes se agregaron otros 25 centímetros de nieve en el nivel inferior. La altura de la nieve aumentó a más de 60 centímetros en el nivel superior. La estimación es de más de 80 centímetros. En un invierno normal, anunciamos al final del sistema que el sitio está abierto a los internautas. Es una sensación triste ver el sitio cerrado, afirmó Rafael Nevé, director general del sitio Hermón. Al mismo tiempo, las fuertes lluvias también llenaron el Kineret. Según los datos de medición de la Autoridad del Agua, del nivel del Kineret se sitúa en 210,80. Se trata de un aumento de 5 centímetros en el último día, a 2 metros de la línea roja superior. Israel sigue siendo optimista sobre llegar a un acuerdo para la liberación de rehenes a pesar del anuncio de Hamás de que la organización mantiene su exigencia de detener la guerra como condición. Así lo anunció ayer por la mañana Network 2 aquí en Israel. En Israel todavía esperan recibir la respuesta oficial de Hamás desde Qatar, después de que ayer el gabinete de guerra discutiera el tema durante unas 5 horas. Hamás anunció anoche, o sea, antenoche, que la condición previa para cualquier acuerdo sería un cese total de las hostilidades y la retirada de las fuerzas de Israel de Gaza, lo cual es inaceptable para Israel, lo vengo diciendo constantemente. El secretario de Estado, esto es como la pescadilla que se come la cola. No se sale de este círculo. El secretario de Estado Blinken comentó sobre las conversaciones y dijo, creo que la propuesta que está sobre la mesa es fuerte y convincente. Jamás tendrá que tomar sus decisiones. El esquema trazado en la cumbre de París incluye 3 etapas. En la primera, unas 40 mujeres, niños y adultos enfermos serán liberados a cambio de un alto el fuego durante aproximadamente un mes y medio y la liberación de miles de terroristas. La segunda fase incluirá la liberación de hombres que no son soldados, la exención del alto el fuego y la liberación de miles de terroristas adicionales, y en la tercera fase la liberación de los militares secuestrados y la ampliación del alto el fuego y la liberación de los terroristas condenados a largas penas de prisión por graves actos de terrorismo. Igualmente, no va a ser aceptada. Siguen con el mismo cuento. A no ser, atención, lo digo desde ya, en el supuesto de ser aceptado, es porque los dirigentes de Hamás ya no están en Gaza. La única manera de que puedan aceptar no un cese el fuego total de la guerra, es si los dirigentes de Hamás no están en Gaza. Es la única manera que se puede aceptar. O sea que si se aceptan las condiciones de un alto el fuego con la liberación de miles de terroristas y todo esta cantinela, por un alto el fuego escalonado de hasta 2 meses, es porque, vuelvo a repetir, ningún dirigente de Hamás está en Gaza y ya no necesitan los escudos de los secuestrados. O sea que esto nos va a dar el dato de si están o no están en Gaza. Los combatientes de reserva de la Fuerza de Defensa de Israel, juntos con los combatientes de la MGB y las fuerzas de ingeniería, destruyeron el apartamento de
Basel Shahada, un terrorista de Hamas que participó en el ataque de, que hubo en Baalí, en Kfar Urif, en Samaria. En el ataque fueron asesinados 4 ciudadanos israelíes: Elisha Adman, Arel Masoud, Nachman Shmuel Mardov y Ofer Feynman Zichrono Lebraja. Los los apartamentos de otros terroristas que participaron en el ataque también fueron destruidos en el pasado. Al mismo tiempo, las fuerzas de Tzal, Shin Bet y MGB arrestaron esta noche a 7 personas buscadas y confiscaron armas en toda Judea y Samaria. Las personas buscadas arrestadas fueron trasladadas para una mayor investigación por parte de las fuerzas de seguridad. En agosto, la Fiscalía Militar presentó cargos contra los terroristas que llevaron a cabo el ataque en Ali por asesinato y otros delitos contra la seguridad. Según las acusaciones, los terroristas compraron varias armas y municiones para llevar a cabo ataques a tiros contra objetivos israelíes y dañar a los judíos. Los terroristas llevaron a cabo una serie de ejercicios de tiro durante varios meses y se pusieron en contacto con elementos que vivían en la Franja de Gaza con el fin de financiar sus actividades y mejorar la planificación del ataque. Los acusados formaron equipo con otros 2 terroristas. Les proporcionaron armas y municiones para llevar a cabo un ataque a tiros y coordinaron con ellos la ejecución del ataque. Voy a aclarar algo con respecto a cuando se tira abajo la casa de los terroristas que llevaron ataques eh, contra israelíes, cuando se tira abajo la casa de los familiares o donde viven. Esta gente ya sabe que se les va a tirar abajo la casa. ¿Qué hacen? Deshabitan completamente la casa, sacan los elementos que pueden llegar a recuperarse para la construcción de otra casa y construyen otra casa en otro terreno al lado. O sea que lo que hacen es, lo que hace Israel es darles el trabajo de la construcción de otra casa, porque la casa inclusive es subvencionada por la autoridad palestina. ¿Por qué? Porque les da dinero como gente, como héroes, eh, de, como familiares de héroes que cayeron en la lucha contra el Estado de Israel. Esto hace la autoridad palestina. Y la destrucción de la casa en definitiva es un hecho simbólico, pero que no representa absolutamente nada. Simplemente un trabajo extra, que como hay mano de obra desocupada, los vecinos ayudan, porque son todos con la misma ideología. Los vecinos ayudan a construir nuevamente esta casa rápidamente. Es decir, que cuando se destruye la casa original, ya tienen una vivienda nueva en otro sitio, ahí mismo. Eh, Se destruye la casa, este sitio quedará libre para la construcción de una futura nueva casa. O sea, no es operativo para nada esto de la destrucción de la casa. Antiguamente sí, eh, porque la casa era un símbolo fundamental que demostraba la posesión del terreno. Hoy en día ya no es importante, porque tienen subvenciones económicas de la misma autoridad palestina.
y pueden construir nuevamente en el terreno de al lado. Así que no es tan importante. La Fuerza Aérea dirigida por el Centro de Bombardeos de la División 98 atacó y destruyó la noche del lunes con aviones de combate los lanzacohetes desde la que se realizaban los lanzamientos hacia Gush Dan. Yo aclaro la noche del lunes porque hoy es el amanecer, el amanecer del miércoles. O sea que vendría a ser, esto pasó no esta noche, sino que ayer, no hoy a la noche, sino que ayer a la noche. No sé si está claro. Según las estimaciones, el lanzador destruido tenía morteros adicionales para disparar. En otro ataque, un activo militar de la unidad antitanque de Hamas fue destruido. Al mismo tiempo, las fuerzas de la División 98 continúan luchando en el oeste de Khan Yunis. Los combatientes del equipo de combate de la Brigada de Paracaidistas eliminaron a los terroristas y localizaron numerosas armas en la zona. El conjunto de la séptima brigada apuntó a un avión que atacó y eliminó a varios terroristas en la zona. Los combatientes de la División 162 también continúan operando en el norte y centro de la Franja de Gaza, en la zona de Shati. Los combatientes del equipo de combate de la Brigada 401 eliminaron a muchos terroristas y localizaron armas en la zona. En el norte de la Franja de Gaza, los combatientes del equipo de combate de la Quinta Brigada eliminaron durante el último día a varios terroristas. En el centro de la franja, los combatientes del equipo de combate de la Brigada Nakal, desde un puesto de observación, identificaron a un escuadrón de terroristas armados que avanzaban hacia la fuerza. Un avión tripulado a distancia atacó y eliminó a los terroristas. Críticas en el Partido Conservador. El partido del secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, después de que éste dijera que Londres debería considerar avanzar en el reconocimiento británico de un Estado palestino. La ex ministra de Medio Ambiente, la diputada Teresa Villiers, afirmó que una medida así recompensaría las atrocidades cometidas por Hamas. El diputado Stephen Craft dijo que pensaba que era un gesto noble, pero añadió que no veía cómo el reconocimiento unilateral ayudaría a la causa. Greg Smith, otro miembro del Parlamento, también criticó y dijo que no hay duda de que el objetivo político de Gaza está relacionado con los objetivos de seguridad. La triste realidad es que jamás no busca un alto el fuego, y no se puede esperar que Israel busque un alto el fuego con un grupo que está interesado en la destrucción real de Israel, añadió. Ayer Cameron dijo que tenemos que empezar a pensar en cómo será el Estado palestino, qué incluirá y cómo funcionará. Cuando esto suceda, nosotros, junto con los aliados, examinaremos las cuestiones de reconocimiento de un Estado palestino como una resolución de las Naciones Unidas. Esta podría ser una de las cosas que haría que este proceso para establecer el Estado palestino sea irreversible. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrew Mitchell, aclaró después de la tormenta que no ha habido ningún cambio en la política británica. La oficina del primer ministro también dijo que el reconocimiento de un Estado palestino se producirá cuando mejor sirva a los objetivos de paz. 10 manifestantes fueron arrestados ayer
en protesta contra la introducción de camiones de ayuda en la Franja de Gaza en el cruce en Kerem Shalom. El abogado Daniel Shishmishvili llegó a la comisaría de Netivot y brindó asistencia judicial a los detenidos en nombre de la organización ONU. Shilshvili dijo: mis clientes vinieron a expresar una protesta legítima con la desgracia conocida como ayuda humanitaria a la organización terrorista Hamas, mientras los secuestrados no son tratados como ayuda. Mis clientes no cometieron ningún delito y no violaron la orden del general. Hago un llamado a la policía para que no sea utilizada como arma para silenciar y violar los derechos básicos de la protesta. Desde primeras horas de la mañana, cientos de manifestantes han llegado al cruce de Kerem Shalom y Nitzanim para detener los cientos de camiones que transportan ayuda a Gaza. Ayer, después de que la policía y las fuerzas del ejército impidieron a decenas de manifestantes bloquear el cruce Kerem Shalom, 129 camiones cruzaron hacia Gaza. Otros 97 camiones entraron por el cruce Rafah. Antes de esto, la policía arrestó a 13 manifestantes después de que intentaran bloquear el paso de los camiones. Entre los detenidos, como dije ayer, se encontraban los líderes de la protesta, así como varias mujeres, algunas de las cuales están casadas y son madres de bebés. Además, la policía militar detuvo violentamente a un reservista que había venido a protestar contra la introducción de ayuda. En la documentación se ve al soldado discutiendo con policías y militares en el lugar hasta su arresto con severa violencia. El soldado necesitó, como dije ayer, tratamiento médico tras la violencia de los policías y fue trasladado desde el Ministerio de Defensa de Beersheba a una clínica médica y de ahí a una clínica militar en la prisión 10. Un alto funcionario de Hamas habló ayer por la tarde a la agencia de noticias Reuters sobre la propuesta que le fue enviada sobre la posibilidad de un acuerdo gradual para la liberación de rehenes. Según el funcionario, el acuerdo incluye 3 etapas, siendo la primera etapa la liberación de la mujer, los ancianos y los enfermos, la segunda etapa la liberación de los soldados. Además, según el alto miembro de la organización terrorista, en la última etapa se liberarán los cuerpos de los secuestrados. Respecto al intercambio, el alto funcionario dijo que no se transfirió un número exacto de terroristas que serán liberados a cambio, pero a lo largo de las etapas cesarán todas las operaciones militares. Ayer se informó en Sky News en árabe que según el esquema que nos ocupa, la primera fase incluirá la liberación de 35 secuestrados y a cambio de ello, la liberación de 100 a 200 terroristas por cada secuestrado. Vuelvo a leer. 35 secuestrados serán liberados a cambio de 100 o 200 terroristas por cada uno. O sea que van a ser entre 3.500 y 7.000 terroristas que serán liberados. Sí, siguió hablando. Escucho declaraciones sobre todo tipo de acuerdos, así que quiero dejar claro, no pondremos fin a esta guerra con menos que el logro de todos sus objetivos, dijo el primer ministro. Durante entrevista hoy en la escuela preparatoria Baali. Esto significa la eliminación de Hamas, el regreso de todos nuestros secuestrados y la promesa de que Gaza
ya no representa una amenaza para Israel. Perdón, perdón. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Continúo. No sacaremos a la Fuerza de Defensa de Israel de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas. Nada de esto sucederá. Lo que sucederá, victoria absoluta, según Netanyahu. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene la ambigüedad al referirse a la respuesta al asesinato de 3 soldados estadounidenses y a las decenas de heridos en suelo jordano. He decidido cómo responderemos, dijo Biden, sin dar más detalles, añadiendo que no necesitamos una guerra amplia en Oriente Medio. Eso no es lo que estoy buscando. Sin embargo, anteriormente la cadena CNN citó fuentes relacionadas con la administración estadounidense que afirman que la respuesta estadounidense al ataque que provocó la muerte de los soldados estadounidenses será extraordinaria por su fuerza. Desde el ataque a la base estadounidense, Biden ha estado bajo presión de funcionarios militares y gubernamentales para reaccionar directamente contra Irán y sus afiliados en Oriente Medio y quitarse los guantes contra Irán. Algunos miembros republicanos del Congreso pidieron a Biden que atacara directamente a Irán para enviar mensajes claros. Se espera que la respuesta de Estados Unidos al ataque con aviones no tripulados en Jordania, que mató e hirió a personal militar estadounidense el domingo, sea más fuerte que los ataques de represalia estadounidenses anteriores en Irak y Siria, dijeron funcionarios de la administración de la CNN. Estamos viendo que Biden tiene una característica. Tiene respuestas ambiguas. Hoy hace algo y mañana hace algo distinto y pasado dice otra cosa y así sucesivamente va cambiando constantemente de ideas. No olvidemos que hay ciudadanos estadounidenses secuestrados por Hamas. Hay ciudadanos estadounidenses que han sido asesinados por Hamas. Así como hay soldados que han sido asesinados por Irán. Por un lado dice, vamos a responder enérgicamente, y por el otro lado dice, no quiero una guerra global, entonces no responde. Lo mismo pasó cuando comenzó la guerra en Israel, pidiendo la liberación de los ciudadanos estadounidenses, y después como que, y ayudando, y vino Israel, ayuda total, y después como que ahora se retracta y pide que Israel mande ayuda a Hamas. O sea que tiene una reacción, tiene reacciones que son contradictorias en sí mismas. O sea, se contradice a él mismo. Dice y hace una cosa, y después dice y hace otra, y después vuelve y dice otra cosa. O sea, no tiene una conducta lineal, cosa que es un peligro, porque no se puede predecir eh, cuál es la posición desde un inicio al fin de nuestros máximos aliados, que son Estados Unidos. Varias unidades de la Fuerza de Defensa de Israel y el ministro de Defensa han desarrollado conjuntamente una serie de herramientas para inyectar atención. Esta es la primera vez ayer que se admite
esta noticia que voy a dar, que se viene diciendo hace muchísimas semanas, pero es la primera vez que Israel admite la inyección de agua de alto flujo en los túneles de Hamas en la Franja de Gaza como parte de la variedad de herramientas que tiene la Fuerza de Defensa de Israel para lidiar con los túneles. Las capacidades incluyen la instalación de bombas y tuberías y al mismo tiempo que la maduración en la capacidad a nivel de ingeniería y la actividad para localizar los pozos adecuados para la tarea de inundación. La Fuerza de Defensa de Israel dicen que la activación de la capacidad fue precedida por un trabajo profesional e integral del personal que incluye un análisis de las características del suelo y el sistema de agua en el área, entre otras cosas para garantizar que la posibilidad de utilizar el agua subterránea en la zona no se vería comprometida. El flujo de agua se realizará únicamente en las direcciones y ubicaciones que se consideren adecuadas para ello, eligiendo el tipo y modo de funcionamiento adecuado en cada caso. La Fuerza de Defensa de Israel también dijeron que este proyecto fue preparado después de un procedimiento de batalla, un esfuerzo acelerado de creación de fuerzas y entrenamiento de las fuerzas de la combinación de factores tecnológicos. Este proyecto es una herramienta entre el total de herramientas de la Fuerza de Defensa de Israel y el sistema de seguridad que se han desarrollado en los últimos años para lidiar con la infraestructura de Hamas en la Baja Gaza. Esta canasta de herramientas incluye ataques desde el aire, maniobras subterráneas y operaciones especiales con medios tecnológicos. También se informó que esta herramienta constituye un importante avance de ingeniería y tecnología para afrontar el desafío subterráneo y fue desarrollada gracias al trabajo conjunto de varios órganos del sistema de seguridad. Abu Hamza, portavoz de la brigada de Al-Quds, el brazo militar de la Yihad Islámica, publicó ayer un mensaje grabado que contiene mensajes para Israel y el público palestino en la Franja de Gaza. En su mensaje, Abu Hamza enfatizó la determinación de la resistencia, organización terrorista palestina, de continuar la lucha contra las fuerzas de Tzal en la Franja de Gaza y señaló la variedad de operaciones de ataque que se llevaron a cabo, incluidos francotiradores y cargas explosivas, fuego antitanque, daños a las líneas de suministros, bombardeos de concentraciones de fuerzas y derribo de drones. Según él, las acciones de la Yihad Islámica y de la resistencia constituyen un mensaje al enemigo, dañaron la moral de los soldados y llevaron a que el concepto sionista de victoria sobre la resistencia comenzara a desaparecer gradualmente. Prometió que la victoria de Alá sobre Israel es inminente. Y en un mensaje a Netanyahu, el criminal de guerra, afirmó que las amenazas vacías que pronuncia no lograrán su objetivo y que sus días están contados. Refiriéndose al asunto de los secuestrados, Abu Hamza dijo que los dirigentes de la resistencia juraron que los secuestrados israelíes no serán liberados, incluso si la Fuerza de Defensa de Israel destruyeran toda la Franja de Gaza, sino únicamente por decisión de la resistencia. Anteriormente, el líder de la Yihad Islámica, Ziad al-Nakla, dijo: no firmaremos un acuerdo sin garantizar un alto el fuego integral, la retirada de la Fuerza de Defensa de Israel, la restauración de la franja y una solución política que garantice los derechos de los palestinos.
Seguimos entre contradichos, más contradichos. El periódico pro-catarí Al-Arabi Al-Hadith informó ayer a la tarde, en nombre de fuentes egipcias, que se espera un acuerdo para la liberación de rehenes a cambio de un alto el fuego y la liberación de terroristas la próxima semana. Las fuentes también afirmaron que los contactos van en una dirección positiva. Esto de que vayan en una dirección positiva, como dije en un principio, no es una buena señal. El periódico añadió e informó que mañana, o sea, hoy, una delegación del Buró Político de Hamás se reunirá en el Cairo junto con el jefe de los servicios secretos egipcios. Durante la reunión, según el informe, las conversaciones se centrarán en los detalles del acuerdo sobre la continuación del alto el fuego y el número de terroristas que serán liberados en el acuerdo. Un alto el fuego de Hamás, Mohamed Nassal dijo en una entrevista al periódico que durante las conversaciones nos esforzamos por lograr un alto el fuego total y un intercambio de rehenes y prisioneros. Llegar a un acuerdo por etapas permite evaluar cada etapa antes de pasar a la siguiente etapa. Miles de prisioneros deben ser liberados de las cárceles israelíes, ya di el número anteriormente, hasta 7.000, algo así en la primera etapa. Y estamos trabajando de acuerdo y en condiciones con la Yihad Islámica y las otras facciones, durante la negociación. La oficina del primer ministro dijo, con respecto a un posible esquema para la liberación de rehenes, la posición del primer ministro es consistente. La guerra solo terminará cuando se alcancen todos los objetivos. Las fuerzas de defensa de Israel no se retirarán de la franja de Gaza y miles de terroristas no serán liberados. La publicación que se llegó a un supuesto acuerdo sobre una clave para la liberación de presos de seguridad no son ciertas. El tema no se discutió en absoluto. Esto realmente es, esto me hace acordar hace muchísimos años al cómico cuando vivía en España, Gila. Gila y su sketch cuando hablaba por teléfono con el enemigo y acordaba con el enemigo qué es lo que iba a pasar, cómo iban a ser. Era todo un acuerdo telefónico. Em, y ese sketch me recuerda a los que son de mi edad, y si no se puede buscar por YouTube, eh, ese sketch totalmente absurdo me recuerda a esta situación, que es totalmente absurda. O sea, vamos a atacar tal día, tal hora, tal lugar. No, todavía no, que todavía están ahí. Vamos a inundar los pozos, pero primero salgan. Llegamos a un acuerdo, pero váyanse. Esto es Gila. En los últimos días, el ministro de Defensa Gallant sugirió al primer ministro Netanyahu y al ministro Gantz celebrar elecciones 7 meses después del final de la guerra, o dentro de 2 años, lo que ocurra primero. Como informó ayer a la tarde News Steinmeier, el objetivo, según el informe, es neutralizar los temores y sus sospechas mutuos entre Netanyahu y Gantz, así como el temor de Netanyahu a una posible retirada de Otzma Yehudit. Según la propuesta, los miembros del partido de Gantz recibirán cargos ministeriales, y no solo ministros, sino carteras, que sirvan como miembros del gabinete. En medio de esta preocupación, el ministro de Defensa, Gilil Trooper, dijo anteriormente en una entrevista en la radio
103 FM. Les dije a las familias de los secuestrados que detener la guerra está fuera de discusión. Tendremos que pagar altos precios, pero detener la guerra no es un precio que Israel pueda pagar. Si parece que hay un acuerdo con Hamas que se puede aceptar y Netanyahu no lo firma, nos retiraremos del gobierno. Incluso si reemplazamos a Netanyahu, el objetivo de destrucción de Hamas no cambiará. Respecto a la cuestión de las elecciones, dijo, después de un acontecimiento dramático, es correcto que los dirigentes acudan al pueblo y les pida su confianza. Estoy totalmente de acuerdo. Mohamed Ashteye, ¿cómo llueve? Es terrible. Primer ministro de la Autoridad Palestina condena enérgicamente la operación de la Fuerza de Defensa de Israel en Jenin contra una célula terrorista que planeó un ataque de matanza masiva, que es lo que comenté en la primera información de la gente que estaba refugiada en el hospital. Ahora este señor, Mohamed Ashteye, primer ministro, condena a Israel por este acto. Como dije, en una operación conjunta, el Shin Bet y la Fuerza de Defensa de Israel eliminaron 3 terroristas armados de Hamas y de la Jihad Islámica que se escondían en el hospital Ibn Sina de la ciudad de Jenin y planeaban llevar a cabo un atentado en un futuro próximo, inspirado en los acontecimientos del 7 de octubre. En el mensaje público de Ashteye afirmó que Israel siente que puede escapar al castigo y esto lo alienta a seguir cometiendo crímenes. Con esta gente que dice que hay que condenar a Israel por impedir que 3 terroristas que se esconden en un sitio público y son eliminados antes de que cometan los atentados, por esto Steyer dijo que hay que condenar a Israel. Y con esta gente hay que intentar, o con esta gente hay que hacer la paz. Pienso que hay que terminar con toda esta farsa. Eh, dejar, dejar que formen un país que lo llamen como quieran. Y como cualquier país independiente, primero y que Israel se no preste ningún tipo de ayuda. O sea, que se arreglen con el agua, con la electricidad, con el gas, con todo, con absolutamente todo. Que nada provenga de Israel. Si quieren ayuda, que los ayuden otros, pero no Israel. Y como cualquier país del mundo que que ataque a otro país, si este nuevo país, que se llame como se quiera, que se puede llamar palestinos también, si este país ataca a Israel, Israel va a tener todo el derecho a defenderse de manera internacional y destruirlos. Y se terminó, se terminó, se terminó, muerto el perro, se termina la rabia. Hay que poner un punto final a esto.
como siempre digo, separar el trigo de la paja, que cada uno esté en su casa, que cada uno coma en su mesa. Ahora que no me venga a intentar boicotear mi comida, porque ahí voy a tener el respaldo internacional de destruirlos. Y listo, y listo. Esto de que eh, te, te toco la oreja, te toco el ojo, me golpeas la espalda, te clavo un cuchillito, que te mato uno, que destruyo una casa, estos son estos juegos. O se juega como hombre o se juega como niños. Creo que llegó el momento de jugar como hombres. Asteyer dijo que el ataque israelí a hospitales y la realización de ejecución de pacientes e infligir terror a pacientes y médicos, como dijo, que ocurrió en el hospital Iván Siná, es un crimen de guerra. Según el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, el primer ministro palestino pidió a las Cortes Internacionales de Justicia que intervenga inmediatamente y tome una decisión que exija el fin de los crímenes de destrucción masiva ante la negativa de Israel a implementar las órdenes que se emitió en su contra. Esto es un delirio total, total. Si hay alguna manera de dar vuelta una información, aquí tienen el ejemplo. Bueno, esto ha sido todo por hoy a la mañana y nos seguimos viendo, si Dios quiere.